Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta séptima mesa del Eneli titulada Fragmentos y zozobra. El día de hoy me complace mucho en presentar a nuestros ponentes, los cuales los tres son principalmente de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, los tres son cuentistas y los tres son personas con un talento exorbitante. En primer lugar tenemos a nuestro compañero Luis Manuel Montes de Oca, a Martín Rodríguez Flores, el cual nos leerá su trabajo. Por favor, damos comienzo. Buenas tardes, mucho gusto. Quisiera agradecer a Eneli por todo su esfuerzo que ha hecho para presentar este encuentro, ¿no? Y bueno, yo les voy a presentar un cuento que se llama Brooke. Bueno, pues comienzo. Brooke, 8 p.m. Se encontraba solo sentado en una silla metálica en el restaurante Bar Luca. Una base de cable industrial o quizá telefónico simulaba la mesa estilo rústica. Frente a él, un flor de caña y su acompañante, un vaso de 280 mililitros con unos hielos en su interior. A su izquierda, una cigarrera casi vacía con un encendedor Zippo Ice Filigree. Su celular permanecía a la derecha, concentrado en avisarle sobre aquel mensaje. Comenzó a sonar el último baile. Fue su petición. Con rapidez tomó su libreta y una pluma color rosa. Parecía tener una idea buena. Era momento de crear su nuevo cuento, poesía o lo que surgiera, por la idealización de una musa imaginaria. Empezó a escribir, rayar palabras, oraciones, párrafos completos. Así era. Después de tener una idea concreta, arrancaba la hoja y comenzaba de nuevo. La mesa empezaba a tupirse de hojas sueltas y desesperación. Algunas de ellas se convertían en mariposas nocturnas por el soplo de un ser gigantesco que lo miraba escribir detrás de la ventana. Un ser tan mágico, tan sensacional. Terminó su canción. Se escuchó a Jessie Biss. La sentía tan distante y algo le decía que era su última noche con ella. Trago a su vaso, bocanada de humo, visión a su alrededor. Era una tarde de invierno cuando te vi acercarte. Comencé a temblar sin saber la causa. Quizá el clima, quizá los nervios. No. Se dijo en voz baja a sí mismo. Rayó todo y comenzó de nuevo en una hoja. Sopla el viento del norte, se iza la vela, la noche transcurre, las olas marean. El hombre ve a la reina, se detiene, prende candela, observa y observa, la recuerda. De nuevo volvió a negar toda su escritura en voz baja, tachó todo y una vez más comenzó. Para Ibargüengoitia no era Aurora o Estela, era ella. Velasco simplemente la llevaría a la Venus de los cheques, aquella con la que yo tenía una deuda multimillonaria, una deuda con la que mis años de por vida no servirían para pagar. Sin embargo, ella no estaba dispuesta a cobrarla, así condonó mi deuda amarrándose una propia con alguien más. La miré, me miró, indiferencia. Nos encontramos reflejados en el brillo que acompañaba las pupilas dilatadas. Me gusta, se dijo a sí mismo mientras fumaba y miraba el lugar vacío. Los minutos pasaban veloces. En el exterior la dama reía y convertía los focos en luciérnagas. Era el único lugar que brillaba en una noche oscura. Se le acercaba y susurraba al oído. Concéntrate, escribe pensando en mí, no en ella. Se podía percibir su olor. Era como si estuviera ahí presente. Era el calor de ese primer abrazo con el que se despidieron. Trago el vaso, bocanada de humo, parpadeo. Llegó una pareja y se quedaron mirando la mesa en la que se encontraba. ¿Alguna otra cosa que se te ofrezca, carnal? Le preguntó el mesero, quien lo conocía por estar cada semana. Todo bien, gracias, le respondió nuestro amigo con una sonrisa a medias. La mezcla de música seguía su curso y comenzaba a cantar en voz baja. Buenas tardes, se escuchó el eco en el saludo de un par de amigos empresarios que llegaron a tomar pulque de mazapán. Uno de ellos se acercó y le preguntó por su actividad. Él respondió diciendo sus planes e invitando un vaso de ron. ¿Puedo leer?, le preguntó. Comenzó la lectura. Minutos después se vio bajar una gota de ácido sobre su rostro que dejaba su recorrido marcado como una canaleta en la tierra, de donde surgía una cascada de emociones mientras platicaba con su amigo sobre los escritos que había leído en la mesa del sujeto. Rayas, taches, correcciones encima de líneas, todo era continuo. Trago al vaso, bocanada de humo, vista perdida imaginando aquel rostro. Se dirigió al sanitario. Al mirarse en el espejo se vio triste, con arrugas, canas y una mirada desolada. Ese eres tú si sigues con esto. Ven, sal conmigo a pasear por las calles. Escuchó las palabras de la bella dama que lo seguía esperando afuera. Los minutos seguían su curso. La escritura era continua, eficaz. Se mantenía concentrado. La idea nadaba como gurami desde la mente hasta la punta de la lengua.
brincaba y caía en la libreta dejando una lidia que servía de guía para el bolígrafo. Inesperadamente, una chica que acababa de llegar notó su soledad. Se acercó, conversaron unos minutos y luego se retiró a la mesa contigua cuando vio que su amiga había llegado y la observaba con un Bloody Mary que levantaba para burlarse. Le hizo la invitación de seguirla a su mesa. Él dio las gracias y se quedó trabajando en su objetivo. Sonó su celular. No, no era ella. Era su amigo preguntando su estado anímico. No tenía por qué preocuparse. Solo era un trago y ya, nada excesivo. Hablaron unos minutos, colgó, volvió a dejar el celular en donde estaba. Seguía esperando aquel mensaje. De repente notó en su reloj el caminar de las manecillas. Había pasado más de 1 hora y media. Era momento de retirarse y aceptar que su dueña sería aquella fémina que tanto ignoró. Unos minutos más, se dijo. Su pluma seguía reflejando estrellas y asteroides en la charca del Gurami. Tragó el vaso. Destella el encendedor con el cigarrillo. Cuenta regresiva. Le queda la mitad de la botella. Hizo un lado el flor de caña, su cuaderno, cenicero y cigarrera. Postró su cabeza en su mano derecha, mientras el antebrazo izquierdo se encontraba recargado sobre la mesa. Pensaba, tic, 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 tic. Sonaba el segundero de su reloj en la mano izquierda. Tomó sus cosas y las echó en la mochila. Se puso una crew neck que hacía juego con los 9,000 blancos. Sacó su billetera y dejó la cuenta sobre la mesa. En la inmensidad de la noche estaba su nueva acompañante con la que conversó horas y horas en la ciudad de los seres tristes. Sus cadera arriana, su cara gitana, su ropa regada por toda mi cama. No era mi mina, era mi oasis. Cantó en voz alta como un loco. Días después notó el error al mirar una foto en el mensaje de Jane, a quien escribía. No era mera imaginación ni una musa producta de su mente. Era una mujer real, realmente lejana a él. Era esa jeva que lo tenía pendejado con su sonrisa. Esa sonrisa que lo transmitía a mundos maravillosos. Era ella, la que tenía una voz dulce y una locura que jugaba con su alegría y felicidad. Era la nombrada por 4 letras, a la que quería y no era sorpresa. Era ella su nuevo destino, que no encontraría ni encontraba. Él, él no era bohemio, mucho menos un poeta. Solamente era Baco el abstemio. Era yo tratando de describirla sin ser capaz de hacerlo por el eclipse diario y continuo que hacía aquella dama nocturna. Era yo, dudando de la silueta femenina que se interpone entre el poeta y la luna, como dice Velasco Luján. Creía que era inverso. Creía sufrir demencia por ser amante de 2 personas, una de noche, otra de día. Sin embargo, era la misma. Vaya locura. Y bueno, pues por mi parte es todo. Muchas gracias, Martín, por compartirnos este texto. En verdad ha sido bastante fascinante. Ahora, señores, les comento, el siguiente participante es Luis Manuel Montes de Oca, licenciado en Lengua y Literatura Hispánica por la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán. Él nos presenta su texto Lunar. Él decidió ser escritor precisamente debido a una experiencia, ya saben, esa primera experiencia que tenemos con la literatura que nos marca. En este caso, fue con la lectura de Harry Potter y la Orden del Fénix. Por favor, continuamos contigo. No esperaba eso. Hola. Este, Más que nada, muchas gracias, Eneli, por esta oportunidad. Yo formé parte de la primera generación y me da muchísimo orgullo ver cuánto ha evolucionado y de verdad muchas, muchas felicidades. De una vez empiezo Lunar. Creías conocer el pueblo de los remedios. Pensabas que solo era un caserío arrumbado en el más pequeño de los cerros, coronado por una piedra en forma de basílica. No creías en la Virgen, pero su imagen piramidal colgaba en tu cocina, a un lado del calendario que te regalaron en la carnicería de los Hernández. Tan mal que te caían ellos, pero debías soportarlos porque no te atrevías a salir de la colonia. También aguantabas a los flacuchos perros de Doña Blanca, que parecía que te los mandaba en cuanto salías de casa para intimidarte. A los chismorreos de Leti y Rosario, que no paraban de hablar de ti, como si tuvieses algo que ver en las últimas desapariciones acaecidas en el pueblo. Y a la mirada lastimera que te echaba el cojo de don Benito, como si quisiera salvarte de tu vida solitaria de huérfana. Esa mirada se reproducía en los rostros que te veían pasar con tus bolsas de mandado de vuelta a casa. No permitías que te viesen entrar al bosque, pero fue inevitable que se enteraran. Para ellos, confirmaba que te habías vuelto loca. Te sentabas en la piedra más cómoda que encontrabas y a veces te quedabas ahí hasta el anochecer. Recordabas las expediciones que hacías con tus padres cuando eras una niña, en busca del hermano que nunca conociste. Tu infancia transcurrió en ministerios públicos, salas de espera de edificios gubernamentales
y bosques donde se rumoreaba la existencia de fosas clandestinas. El bosque de los Remedios era el que más exploraban, pero en las últimas excursiones parecían más movidos por el hábito que por la esperanza. Todavía te acuerdas de las teorías de conspiración que tu papá enumeraba mientras veía en el cielo nocturno, y tú le ponías atención, aunque te preguntabas qué tan interesantes debían ser los naucalpenses para que las élites y las sociedades secretas los secuestraran con tanta frecuencia. Se reiría si supiese que ahora te desvelabas viendo videos sobre el nuevo orden mundial y que estabas tan empecinada como él solía estarlo por la búsqueda de la verdad. Tus tíos no se cansaban de decirte que fuiste procreada para sustituir a tu hermano. Solo lo conoces a través de 2 fotografías y te son insuficientes para imaginártelo desde todos los perfiles. Cada salida al supermercado era la compra segura de sus cereales de chocolate favoritos, y en cada viaje a tu mamá nunca se le olvidaba platicarte por enésima vez la ocasión que lo encontraron comiendo tierra. A la retahíla de anécdotas le seguían las peleas, como sus indecisiones sobre si debían bautizarte o no. Tu papá nunca tuvo reparos por manifestar su ateísmo, pero tu mamá se volvió creyente desde que una vecina le dijo que había encontrado un pantalón de mezclilla en el montón de ropa donada que había llegado a la iglesia. No supo quién lo había entregado, pero ella estaba segura de que él era el hijo, de que era el que su hijo tenía puesto cuando desapareció. Llegó a casa con el pantalón en las manos y te sorprendió comiendo tierra en el bol donde tu hermano solía comer cereal. Te jaló de los brazos y te tiró al suelo para obligarte a vomitar la gravilla que masticabas. Una hora después te pidió disculpas y te mantuvo abrazada a ella mientras acariciaba el lunar que tienes en el dorso de la mano izquierda. Entonces quisiste usar la misma mano para golpearla, porque, sin que te lo dijera, sabías que tu hermano debía tener esa marca en el mismo lugar. Desde muy niña te gustaba ir al bosque. A los 9 años llegaste a ir sola, decidida a devolverles a su hijo y demostrarles que eras más hábil en el arte de la búsqueda. De paso, y si tenías suerte, te evaporabas a la misma edad que él, pero te asustaste al ver el único cadáver que encontraste, un conejo cuya mordedura en el cuello te produjo pesadillas. Regresabas de vez en cuando y solo volviste a ir con regularidad cuando ellos, a su vez, desaparecieron. No querías creerlo al principio. Intuías que lo más lógico era que sus destinos acabaran de esa forma, pero te parecía tan inverosímil que pensaste que te estaban jugando una broma. Desde esa vez, la gente no dejaba de verte con lástima, porque nunca habías podido enterrar a uno solo de tus familiares. Algunos se acercaban a ti, como Luis, a quien incluso le abrías la puerta de tu pequeña casa. Pero nunca estuvo más de 2 horas, y todas las noches te acostabas sola, con el ruido de los cacomixles rondando en el techo de láminas sobre tu cabeza. Después te fue más difícil conciliar el sueño porque estabas segura que alguien te acompañaba en tus recorridos por el bosque. No eran los cacomixles, pues sus pasos furtivos apenas producían ruido alguno. Pronto vislumbraste una corpulenta silueta entre los árboles. Te costó trabajo agacharte detrás de la maleza, pero lograste salir de su campo de visión, al menos en apariencia. Su espalda no indicaba con exactitud si era hombre o mujer. De lo que sí tenía certeza es que se agachó y se introdujo en la boca de una cueva secreta, oculta entre los hierbajos y las piedras, en las que quizás alguna vez te había sentado. El impulso infantil que aún conservabas por poco y te movía a seguirlo, pero tu miedo de mujer adulta te detuvo. Regresaste a casa con náuseas y no alcanzaste a vomitar en el excusado. Arrojaste tu saliva y tus residuos de comida sobre el piso de tu sala y salpicaste los únicos 3 muebles que ahí había. Desde hace 2 meses estabas embarazada. Tan distraída estabas por la ausencia de tus padres que no te percataste de los signos. No quisiste hablar con Luis, no porque sospecharas que sería mal padre, sino porque te prometiste no volver a recibir su mirada de compasión. Pero a nadie se le escapó, y mucho menos a él, que tu vientre se abultaba. La compasión se tiñó de rojo y algunos ni siquiera disimulaban el asco al verte. Cruzaste la nave de la basílica y te sentaste en las bancas más próximas al sacerdote. Te agachaste cuando le indicaba y te paraste a rezar, aunque no supieses ni una sola oración. Cuando la misa terminó, pudiste escuchar durante la salida hacia el atrio el vocerío de los vecinos, donde se mezclaban plegarias y preguntas sobre el dinero bien habido que no llega, sobre el dinero mal habido en sus bolsillos y sobre el paradero de sus padres o de sus hijos. Quisiste proponerles que te acompañaran a la cueva escondida en el bosque, en donde tal vez encontrarían juntos las respuestas.
pero ni siquiera te veían de reojo, y solo don Benito, ayudado por su sobrino porque solo contaba con una pierna y sus muletas para moverse, te sonrió levemente y te dijo: cuídese mucho, hija, cuídese. Lo viste cojear hasta el portal de la iglesia, y aunque quisiste, no pudiste emitir una sola palabra. Regresaste a casa por el mismo camino que conoces bien, rodeaste el kiosco, cruzaste las cantinas que custodian la entrada a la basílica y llegaste a la calle principal, donde viste a las personas de semblante suspicaz detrás de los mostradores de sus negocios, a los niños correteando de un lado a otro y gastándose su cambio en las maquinitas, y a las viejitas que caminaban tan rápido como el cuerpo se los permitía. Fuiste asediada de nuevo por los perros de Doña Blanca, quienes otra vez te olisquearon como si no lo hubieran hecho ya cientos de veces. Al caminar por la angosta calle de tu casa, veías tu rostro en los charcos o en las ventanas opacas de los automóviles, un rostro de facciones levemente masculinas, moreno, pálido, envejecido. Cuando metiste la llave en la cerradura, abriste la puerta que chirriaba al menor movimiento y te lanzaste a la cama donde antes dormían tus padres. Y supiste que tu destino era ingresar a la cueva en el bosque y completar el trabajo que ellos no pudieron. Aún no amanecía del todo cuando saliste de casa. Estabas tan nerviosa que hasta olvidaste ponerte un abrigo. Solo colocaste una lámpara y un cuchillo en tu mochila. Al cerrar la puerta, un cacomixle de resplandecientes ojos te veía. También sentiste la mirada de Blanca detrás de la ventana de su casa. Ningún perro te olfateaba. Interpretaste eso como un buen presagio. Descendiste por un sendero pedregoso y moteado de basura y mirra de caballo hasta llegar al bosque. El viento soplaba más frío ahí, y la mezcolanza de los olores de la naturaleza picó tu nariz. Avanzaste por el sendero causado por los pasos de los hombres que caminaban para llegar a San Juan. En cuanto el bosque se oscureció por la cercanía de los árboles, sabías que ya estabas más cerca. Pero no recordabas con exactitud el sitio, porque la abertura estaba bien disimulada. Pasaste una hora escarbando hojarascas y tierra inútilmente, hasta que un cacomixle escurridizo corrió y se introdujo por un agujero que estaba a solo 5 pasos, no sin antes verte como si te invitara a pasar. Removiste las hojas y destapaste un agujero apenas más ancho que la ventanilla de un microbús mexiquense. Tocaste tu vientre hinchado y temiste por la vida de tu bebé, pero ya no había retorno. Aventaste tu mochila por la pendiente que revelaba la madriguera, y como su caída había causado un eco más sonoro del que esperabas, estimaste una profunda considerable. Entonces te colocaste en cuclillas y boca arriba bajaste como una araña al interior de la caverna. Al principio las rugosas texturas te lastimaron las manos, pero cuando sentiste una superficie más lisa, te detuviste en seco. El desnivel irregular se había convertido en unas escaleras. Te sentiste estúpida por no haber sacado la lámpara antes de lanzar la mochila, ya que tuviste que buscarla solo con la ayuda de la minúscula luz solar que aún se filtraba por el agujero. Cuando la encontraste, te pusiste de pie rápidamente sin calcular que impactarías tu cabeza en el techo de rocosos pliegues. Durante 10 minutos caminaste agachada y sobándote la cabeza por un pasillo angosto, húmedo, apenas iluminado por la diminuta luz de tu lámpara de pilas. Tu dolor fue disminuyéndose mientras avanzabas, pues pronto te percataste de que no se trataba de cualquier lugar. Creíste que parecerías un terrible frío, pero la cueva irradiaba un calor extraño, como si el infierno ya no estuviese lejos. Cuando empezabas a respirar con dificultad, las paredes de la caverna se ensancharon. Caminaste por 5 minutos hasta que la luz insinuó contornos demasiado geométricos. Te detuviste cuando el eco de un lamento vibró en el aire, como si te encontraras adentro de una garganta. Por supuesto que quisiste regresar, pero te embargó la determinación de los suicidas, encontrar sentido en el sacrificio. Además, tal vez no solo descubrirías los misterios de tu familia. Escuchabas de nuevo los conocidos pasos de los cacomixles cuando las luces se encendieron. Una instalación de viejos bulbos bordeaba las paredes de la cueva. La luz que emanaban también parecía antigua, pero resultaba suficiente para que apagaras tu lámpara. Durante el trayecto creías que pisabas piedras, pero era una alfombra de huesos, rosarios, caracoles y lo que parecían ser huevecillos de algún anfibio desconocido. Ningún hueso parecía humano, pero no perdiste la esperanza. Conjeturaste que tu objetivo debía ser un pequeño esqueleto, o quizás 3. Estabas preguntándote cuántos kilómetros debía medir aquella red de túneles cuando llegaste a una sala redonda, 3 veces el tamaño de tu casa, y rodeada de 9 puertas de madera que prometían más túneles y secretos. En el centro,
un comedor con varios cuencos servidos con tierra hasta el borde y sillas de estilo porfiriano. En un rincón se pudrían apestosos retazos y vísceras de reses. No sabías a dónde moverte y no te atrevías a abrir ninguna puerta. Entre el olor y las náuseas del embarazo, no tuviste más remedio que vomitar. Salimos de la primera puerta. Quisiste volver a vomitar, pero ya no tenías nada en el estómago. Ocupamos nuestros lugares en el comedor. Reconociste primero al señor y a la señora Hernández y entendiste quiénes habían llevado ahí aquellas reses. Luego viste a doña Leti con su eterna comadre, la Rosario, justo cuando pensabas que por fin tenías un buen chisme que contarles. Don Benito, con sus dos piernas robustas, se dirigió hacia ti y te señaló la silla. Vente, hija, vente. Como seguías ausente, te di la mano para ayudarte. Me preocupaba que te desmayaras. Estiré la mano derecha para conducirte a tu silla. Apenas empezabas a recobrar la razón cuando un esquelético perro salió de la primera puerta, que aún seguía abierta, y se adentró a la sala y comenzó a leerte los pies. Doña Blanca se levantó fastidiada y lo jaló de las orejas, de regreso de donde llegó. Don Benito se acercó a tu lugar y, sin pedirte permiso, te acarició el estómago. Como no dijiste nada, varios se levantaron de sus asientos e hicieron lo mismo. No les hacías caso. Estabas más concentrada en mí, pues no dejabas de verme con tus ojos vidriosos. Quise decirte varias cosas. Quise preguntarte si acaso nos veíamos muy diferentes. En otras sociedades se visten mejor, claro está. Quise tomarme tiempo para explicarte de dónde venimos, qué hacemos, a quién no veneramos y a quién sí. Pero con el tiempo lo entenderás. Un lamento sonoro hizo eco en las cavernas de nuevo. Zipactli tiene hambre, le digo a los Hernández, y ellos supieron qué hacer. Mientras ellos cargaban las reses y se internaban de regreso a los túneles cavernosos, más gente llegó a la sala proveniente de la primera puerta. Entre la multitud reconociste caras familiares, pero no podías precisarlas con certeza. Fue hasta que una pareja se acercó a ti cuando pareciste recobrar la razón y la memoria. Como ninguna luz iluminaba bien sus facciones, te atreviste a tocarlos. Comprobaste sus rostros morenos, pálidos, rejuvenecidos, y caíste rendida a ellos, y ellos te abrazaron con fuerza. Las estiradas sombras que proyectábamos en las paredes parecían un espectáculo de ilusión y sombra. Busqué a don Benito. Él seguía con la mirada absorta a tu embarazo, pero me vio y comprendió mi ceño fruncido. Me sonrió. Yo respiré aliviado. Mi segundo nacimiento correspondía con tu primera muerte. El ciclo se cumplía. Un grupo de mujeres se acercó a ti y te dijeron que podían cuidarte y que tu hijo estaría bien alimentado en el primer nivel, donde habitan los perros. Después todos te invitaron a pasar esa primera puerta de donde salimos. Don Benito la abrió, revelando la escalera por donde descenderías. Lo observaste por última vez. No alcancé a descifrar la expresión de tu rostro. Tú no alcanzabas a ver el dorso de mi mano izquierda. Papá y mamá te tomaron la mano y te condujeron hacia tu nuevo hogar junto con los demás. Lo último que vi fue una numerosa comitiva de cacomixles que esperó a que todos bajaran para seguirlos por detrás. Emprendí el camino a la salida. Conozco de memoria los pasadizos que me conducirían a mi destino, aunque este me había sido vedado por lo que me pareció una eternidad. Los bulbos parpadeaban. Aunque me abrazara a la más rotunda oscuridad, sabría el camino. No tardé en ver el amplio agujero de salida y corrí como el sediento que encontraba agua. Era de noche cuando salí. Respiré todo el aire que podía caber en mis pulmones. Yo creí que conocía los remedios. Pensé por muchos años que solo era una estación, un laberinto subterráneo, pero aquí estoy, frente a la casa del peregrino, y seguí caminando hasta llegar a la basílica, cuya única torre parecía el dedo índice de una mano que me señalaba el cielo, las estrellas, la luna y sus misterios. Gracias. Muchas gracias, Luis Manuel, por esa lectura de ese cuento tan poético, tan cargado de imágenes bastante elevadas. Proseguimos ahora con Axel Olvera Vega y su texto Fela. Por favor, Axel. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecerles por el privilegio que es estar aquí con ustedes. Mi cuento se llama Fela y tiene una ilustración que hizo la arquitecta y artista y amor de mi vida, Atsiri Naomi. Y preparé una presentación
para que se vea cuando esté leyendo el cuento. Entonces, por favor, comenzamos. Esa es la ilustración completa de mi cuento. Y ya. JL se encontraba fragmentado, hecho pedazos, aproximadamente 14 pedazos. La que sigue, por favor. Aproximadamente 14 pedazos. Él no entendía cómo le había sucedido algo así. En el suelo, intentando recordar cómo había llegado hasta ese punto, notó que siempre había tenido una extraña fascinación con el espejo que se encontraba en su cuarto. Aquel espejo que estaba colgado chueco en la pared junto a la ventana. Era de marco azul, de un metal bastante ordinario. Lo había hecho él con su abuelo, aproximadamente 10 años antes de que se rompiera. El paso del tiempo había oxidado el metal. JL notaba su espejo cada vez más gastado, y le gustaba pensar que el metal era como su abuelo, viejo y encorvado. JL nunca comprendió por qué solamente se sentía hechizado con ese espejo, tan ordinario y simple. No le gustaba observarse durante mucho tiempo ahí, porque se veía diferente que en cualquier otro reflejo. Sentía que todos los demás espejos le mostraban una visión distorsionada de sí mismo y que verse en el espejo oxidado era como verse con los ojos de alguien más. Esta especie de hechizo parecía solo funcionar en él, porque los diversos invitados que se observaban en el espejo lo hacían de manera natural y sin sorpresas. JL sentía muchísima pena por eso. Pensaba que era una verdadera lástima que, habiendo gente tan bella, jamás se podrían ver como realmente son. En cambio él, con todos sus defectos y las cosas que odiaba de sí mismo, parecía estar bendecido y maldecido a mirarse realmente en el espejo de marco azul. Como era de esperarse, JL no podía observarse en ese espejo por más de un minuto. Odiaba lo que veía. Le causaba terror observarse sin las distorsiones de un espejo normal. Prefería mirar su reflejo en la pantalla negra del monitor inerte. Eso lo hacía sentir seguro, como si él fuera su propia sombra, aunque lo que él deseaba más en el mundo era que nadie lo viera, que nadie fuera capaz de ver ni la sombra que proyectaba. El día que se rompió era el día de su cumpleaños. Cumplía 21, pero se sentía de 16. Alguien bastante inmaduro para su edad, o al menos él se percibía así. La noche anterior tuvo una pequeña discusión con sus padres, una nimiedad a la que JL no dejó de darle vueltas toda la noche. Su mente siempre había funcionado así, como un organismo autónomo que buscaba sabotearlo con los más crueles pensamientos. No pudo conciliar el sueño, así que con los primeros rayos del sol se levantó y comenzó a observarse en el espejo, intentando descubrir qué era exactamente lo que odiaba de sí mismo. Clavó sus ojos sobre sus ojos, como si se estuviera retando. Dime por qué me odias tanto, pensaba. Su reflejo solo le devolvía la misma mirada fría y penetrante. Pasó más de un minuto y sintió cómo todo su cuerpo se tensaba. Ya no podía moverse. Sentía que el hechizo estaba por fin consumado. Todo su cuerpo comenzó a temblar. Vio su reflejo temblar también. En el espejo había ondulaciones como las que se ven cuando se avienta una piedra a un lago o un charco. Creyó que lo que sucedía en el espejo lo veía por las fuertes sacudidas que sufría su cuerpo, pero no fue así. Justo cuando su trémulo cuerpo estaba a punto de colapsar totalmente, se sintió implosionar. Toda la luz desapareció y solo sintió el calor intenso de un fuego sin luz. El sonido del espejo de colapsar llegó a sus oídos y lo único que pudo sentir fue su cuerpo estrellarse contra el suelo, pero sintió el impacto en múltiples ocasiones. Cuando el mundo dejó de ser tinieblas, JL notó que no podía levantarse y que podía observar todo desde diferentes puntos. Veía el techo de su casa, veía la base de su cama, veía su escritorio y su silla, veía el marco azul oxidado intacto y también veía las otras partes del espejo, todo al mismo tiempo. Ahí comprendió que el espejo lo había absorbido y que se había roto con él dentro. Minutos después, cuando su familia, alertada por el sonido de la ruptura, acudió a observar qué había ocurrido, solo vieron las partes del espejo roto en el suelo. A JL no lo podían ver, pero él a ellos sí, a todos, al mismo tiempo. Mientras que sus padres recogían los pedazos para tirarlos a la basura, JL comprendió, entre mucha desesperación e inercia, que su gran anhelo
Al fin había sido cumplido. Ya nunca nadie más lo vería, ni siquiera a su sombra. Pero él estaba también condenado a observar todo desde los múltiples puntos en los que se encontraba perpetuamente atrapado. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu cuento, Axel. Prosigamos ahora con la sección de preguntas y comentarios. En este caso, nuestro público ha mandado una serie de preguntas para los participantes. Procedamos primero con Martín. Fer pregunta, ¿tienes influencia de la música y de la cultura popular? Por cierto, te quiero, lo hiciste genial. Muchas gracias, Fer. Yo también te quiero. Saludos. Yo creo que sí, ¿no? Porque, pues, si bien recordamos que, pues, en un cuento, eh, pues, hay distintos aspectos que lo construyen, yo creo que también el hecho del personaje que tenga mucha influencia popular es parte de componernos como esa personificación, tanto que hago referencia como, por ejemplo, a unos, cuando digo 9000, pues es un modelo de tenis, ¿no? Para la música, pues es algo actual, entonces, pues sí, sí tengo un poco de influencia, aparte de que, pues, ¿por qué no escribir como, pues, en un auge actual que a lo mejor no muchos están acercados, pero pues al menos a mí me construye? Muchas gracias. También Querida del Rayo te comenta, soy tu fan y ese texto es de mis favoritos, de los que me has mostrado. ¿Cuál fue tu inspiración para escribir ese texto? Pues, bueno, antes que nada, muchas gracias, Keida. Igual soy tu fan, me gustó mucho tu cuento. Y yo creo que mi inspiración, si bien menciono 4 letras y nunca digo el nombre en realidad, yo creo que ahí está el juego en donde no sabes quién es, ¿no? Y parte de esto se lo debo mucho a Jaime Velasco Luján con sus poemínimos, que un poemínimo dice entre el poeta y la luna una silueta femenina. Entonces, exactamente es como este juego de le escribo a la luna, son 4 letras, pero a la vez no, a la vez sí. Yo creo que esa es como mi mayor inspiración. Muchas gracias. Y para Luis Manuel, Manuel Lemus te pregunta, bueno, dice, primero que nada, me encantó el cuento, muchas gracias. Y Fer pregunta, ¿cuáles son las lecturas o autores que crees que han marcado tu estilo? En mi caso, sí me digo, ¿verdad? No lo sé, es que en cuanto a literatura fantástica, ahorita recuerdo a Giovanni Papini, puedo recordar a Amparo Dávila, ya en el lado más latinoamericano. En cuento, sí, esos son los que ahorita recuerdo. O sea, es que en general me gustan mucho las autoras mexicanas, entonces este cuento que tiene como mucha atmósfera, fantástica, creo que la mayor, influencia es Amparo Dávila, punto, básicamente. Muchísimas gracias, Luis. Y yo tengo otra pregunta para ti. En este caso, ¿qué representa la figura del Cacomixtle? Ya que se menciona varias veces alrededor del relato y me pareció como un elemento curioso este marsupial mexicano. No sé si me podrías decir cuál tiene si tiene algún significado profundo, algo que tenga que ver con esta especie de inframundo por el cual, o bueno, una especie de portal por el cual tu protagonista entra. Tal cual, significado así profundo de, como muchos animales tienen el simbolismo, no. O sea, ese es un elemento del cuento que parte de la realidad, porque en los remedios en Naucalpan abundan mucho los cacomixles, en muchas zonas también del sur de la Ciudad de México. Y, y en mi propia casa también los he visto mucho, que se meten, se escabullen así, o sea, son tan comunes como los gatos, ¿no? Entonces, una mitología, por decirlo así, de Naucalpan o de los remedios, es sí o sí el cacomixte, me parece interesante como insertarlo e incluso darle esa capa, ¿no? De fantasía. Vaya, muy interesante, muchas gracias. Axel,
Daniela Rivera pregunta, ¿dónde podemos conocer más de tu trabajo? Hola, tengo una cuenta de Instagram que se llama Artxelol. Ahí subo lo que escribo y también estoy escribiendo para una revista que se llama Interlatencias. Ahí también pueden encontrarme por si gustan. Muchas gracias. También Gabriela Alvarado pregunta, ¿cómo fue el proceso creativo? ¿El trabajo gráfico se hizo en función de lo que escribiste o surgieron a la par? Dice felicidades a los dos. Muchas gracias. Sí, primero surgió el cuento como parte de una clase. Yo lo escribí inspirado en Borges totalmente. De hecho, lo pensé como un Aleph de Borges, pero al revés. Si el Aleph es un punto en el que se ven todos los puntos del mundo, yo quería escribir un cuento en el que desde diferentes puntos pudieras ver el mismo punto. De hecho, el título de mi cuento es Aleph, pero al revés. Y sí, la ilustración que hizo Atsiri también la hizo, la hizo basada en mi cuento. Muchas gracias. Martín, nuevamente otra pregunta para ti. En este caso, María Katsugari pregunta, ¿qué tanto tuviste que pasar para llegar al final? ¿Qué tanto tuve que pasar al final? Sinceramente no sé si comprendo, bueno, mi entendimiento es bueno, pero pues yo creo que, bueno, siempre busco como llegar al final en una forma un poco inesperada, en donde en realidad te está contando algo y no te esperas, ¿no? Entonces, pues es que no sé cómo podría responder esa pregunta, pero pues sí me costó un poco de trabajo porque, pues si bien a lo mejor muchos creemos, ¿no? Que la escritura es como una parte, ¿no? Del genio, del ser y todo, pues yo creo que también hay que pulir todas las cosas y pues sinceramente nunca pensé en que iba a llegar a ese final, pues hasta que llegué, ¿no? Así inesperadamente, me gustó y solamente fue trabajarlo y pues llegó hasta ahí. Sí, claro, muchas gracias. De hecho, lo curioso de tu texto es precisamente que habla sobre este proceso de escritura, ¿no? El personaje mismo está como, a la hora, parece que el cuento se construye al mismo tiempo que el personaje lo va construyendo su propio texto. Es muy interesante, la verdad. En este caso, tengo otra pregunta para Axel. Natalia GC pregunta, ¿el espejo representa para ti una imagen que surge en algún momento específico de tu vida? ¿Es parte de una proyección? ¿Qué representa para ti una imagen de uno mismo fragmentada? Te quiero, amigo. Don Herme te saluda. Gracias por compartirnos tu brillante trabajo. Muchas gracias. Sí, este cuento lo escribí en un momento de mi vida en el que me sentía bastante fragmentado. Había estado pasando por mucho y pues no había ido a terapia. Entonces pensé en este espejo roto, um, como en algo que se empieza a romper dentro de ti y solo tú puedes ver y te termina rompiendo enteramente, ¿no? Es un pequeño fragmento roto que termina de romper todo el espejo. Eh, Creo que eso es lo que representa. Ya los demás elementos fantásticos, pues es otra cosa, ¿no? Muchas gracias. Luis Manuel, tenemos otra pregunta para ti. ¿Alguien te inspiró a escribir tu cuento? ¿Alguien en particular? No, no, o sea, ese cuento forma parte de un proyecto que tengo de todo un libro de cuentos alrededor de los remedios y como tal no tengo como una persona que me haya inspirado en la protagonista o todos los personajes, pero me pareció como relevante y temáticamente darle voz también como a todas esas historias que se cuentan bastante nefastas del Estado de México, ¿no? Las historias de desapariciones y todo eso. Entonces, o sea, yo no tengo ninguna persona que conozca que haya sufrido algo así, ¿no? Pero es un tema que a mí me mueve muchísimo, ¿no? Entonces, por eso surgió. Muchas gracias. Axel, vuelvo contigo. Tenemos otra pregunta. En este caso es,
¿Nos podrías compartir cómo fue la experiencia al realizar en conjunto las ilustraciones con Atsiri? Eh, claro, lo que pasa es que eh, te- tengo un libro que todavía no sale porque estamos viendo los derechos de autor y todo eso, pero ya está terminado. Sara Ruano, una amiga de diseño gráfico, nos hizo el favor de editarlo. Son textos míos, es una antología de textos míos, cuentos, poemas y pequeños ensayos biográficos. Y cada texto tiene una ilustración que hizo Atsiri. Y fue bastante bonito el proceso, porque pues todos estaban basados en mis cuentos, ¿no? Entonces ella podía acudir a mí como para preguntarme qué era lo que significaba tal cosa o cómo me imaginaba yo tal texto, ¿no? Y ese fue el proceso. O sea, hay más textos y más ilustraciones. Gracias por compartirnos eso y para que sea conocimiento de los demás, ¿cómo podríamos conseguir ese trabajo, ese proyecto en el que estás ahorita elaborando? ¿Hay alguna editorial? ¿Se va a vender de manera independiente? Sí, es de manera independiente y pues como les comentaba hace rato, todavía estamos viendo la parte de los derechos y todo eso, que pues lleva bastante tiempo, ¿no? Y más por este asunto de la pandemia, que los trámites toman todavía más tiempo. Pero en cuanto esté disponible para que lo publique, yo lo voy a hacer de conocimiento en mis redes sociales. Muchas gracias. Y Ana Rodríguez pregunta para todos en general, ¿hay estilos, géneros o autores que no les gustan o sienten que no les va? Y si sí, ¿cuáles son? Empecemos contigo, Martín, por favor. Uy, siendo sincero, en este encuentro, creo que tengo un problema con varios de los poetas actuales y me voy a atrever a decir nombres. Entre ellos, creo que tengo problema con Quetzal Noé. Creo que ese es el único como que no me va. La novela a mí me cuesta mucho trabajo tanto leerla y la verdad nunca he intentado escribirla. Y de ahí en fuera, pues no, creo que no tengo problemas con algún autor. ¡Pablo Coelho! Luis, por favor, danos tu impresión sobre esta pregunta. Uf, es que es muy polémica. Yo también tengo problema con la poesía en general, pero yo más bien soy ignorante del género. Entonces, cuento y novela que a veces digo, o sea, me cuestiono por qué tanta ruido alrededor. Pues me pasa mucho con quizás Carlos Velázquez, aunque, bueno, me gusta, pero a la vez no, o sea, es como, no logro entrar, pero creo que es problema mío. También Bernardo Esquinca sacó Los Niños de Paja, algunos cuentos que la verdad creo que aquí se han leído mejores. Y no sé, ya consagrados, autores que digo, oh, no, todo el mundo ama, pero a mí no me, y eso que es fantástico, Arreola, perdón, es que en verdad, este, hay mucha imaginación, hay mucha poesía también, pero bueno, pues todos tenemos así que digas, "Ay, este autor, todos lo aman, pero yo no puedo entrar o conectar con su obra". Muchas gracias. Sí, efectivamente, todos tenemos un autor que a todo el mundo les gusta, pero a nosotros simplemente no nos convence al 100%. Por favor, Axel, ahora compártenos tus impresiones. Igual con la poesía, la verdad, y más con la que es de verso medido y así. Sufrí mucho con literatura colonial hispanoamericana. Vimos mucha poesía y luego poesía mística. Yo no entendía nada. Sí, me costó mucho trabajo pasar esa materia. Pero creo que solo con esa poesía, porque últimamente he estado leyendo mucho de la escuela de Nueva York, a Frank O'Hara y así, y soy muy fan, muy fan, me encanta. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta para todos en general. ¿Cómo sienten o si sienten que va a cambiar algo la literatura mexicana después de esta pandemia de la cuarentena? ¿Sienten que con el uso de las tecnologías, de este tipo de eventos en línea, va a haber alguna diferencia entre las maneras de escribir? Porque ahora también uno ya no puede salir a las librerías como tal a comprar libros, como antes, muchas están cerradas o algunas ya de plano quebraron.
y no sé si la opción virtual de publicar en revistas en línea les sea apetecible a ustedes. No sé qué opinen ustedes. Comencemos ahora por Luis. Bueno, yo siento que si ya estaba en la tendencia de la literatura en formato digital, pues se aceleró definitivamente, ¿no? O sea, hay que esperarnos un rato para ver qué obra literaria escrita en la cuarentena surgió y ver si es de calidad o no, pero de que el encierro nos tuvo con un estado mental inquieto ahí, pues yo creo que a todos los creadores nos identificamos, ¿no? Y en cuanto si va a migrar al formato digital, eso ya está, o sea, yo cada vez veo más revistas de propuestas innovadoras que antes no había, más riesgos. Eso es lo emocionante ahora, yo creo, y va para bien, va para mejor. Muchísimas gracias. Martín, ¿cuál es tu impresión? Pues yo creo que en cuanto a formato, yo creo que sí va a cambiar, ¿no? Porque exactamente, pues en este encierro, en estar casi un año dentro de tu casa y no poder comprar libros físicos o adquirirlos de alguna forma, pues yo creo que en esa parte el formato sí va cambiando. Sin embargo, yo creo que el contenido, pues bien tenemos, ¿no? Los temas reflejados, que va a ser como, pues, amor, desamor, la vida, etcétera. Yo creo que esos temas ya los tenemos marcados y solamente se van actualizando y se van, en cierta forma, pues respondiendo, ¿no? Al contexto en el que estás viviendo. Entonces yo creo que de esa forma sí cambia y a la vez no. No sé si me explico o sea una buena respuesta, pero yo siento que más o menos es eso. Entiendo perfectamente. Muchísimas gracias. Axel, voy contigo. Sí, yo creo que se ha incrementado la producción, ¿no? O sea, no creo que cambie como mucho pues, la forma de adquirir los libros o de adquirir los libros, porque pues ya existía no sé, por ejemplo, Amazon, ¿no? Te los dejaban en tu casa o los ebooks o la piratería en PDF también, ¿no? Pero creo que sí se incrementó muchísimo la producción precisamente por esta contingencia, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo la participación en este encuentro. Es el quinto evento que tenemos y en verdad es un honor tenerlos a ustedes. Esta mesa me pareció que tenía unas tonalidades diferentes a la anterior. Si bien en la mañana tuvimos la mesa bermeja, en este caso el tono de los cuentos me pareció más bien que daba como un tono azul de zozobra y de fragmentos, ¿no? Bueno, les recuerdo a nuestro público que tienen hasta el día de hoy a las 8 de la noche para votar las minificciones y bueno, procedemos con la entrega de los reconocimientos, de las constancias. Bueno, una disculpa. Procedemos primero para la constancia de Axel Olvera. Muchas gracias por tu participación en el evento. Seguimos con la de Martín Rodríguez. Muchas gracias en verdad por haber participado. Y finalizamos con la de Luis Manuel. En verdad, un gusto tenerlos a los tres en este evento. Gracias. Y si estuvieran vaya, ahora sí que no fuera un evento virtual, les pediría al público un enorme aplauso para ustedes. Son personas que tienen un excelente talento. Al público les agradezco haber estado en esta transmisión. No se pierdan las siguientes mesas. Y para finalizar, nuevamente les recuerdo lo de la votación. Es hoy hasta las 8. Muchas gracias. Gracias. Gracias.